Vamos a dar comienzo entonces con la segunda mesa de esta mesa itinerante dedicada a Villa del Carbón. La mesa 2 es también una mesa sumamente interesante, titulada El espacio, los recursos y la población, donde como ustedes podrán darse cuenta, el eje conductor van a ser los recursos. Inevitable estar en Villa del Carbón y no hablar de aspectos como la madera, la producción del carbón, las tierras y el reparto agrario y por supuesto la emblemática presa de Tashimay. Entonces, afortunadamente tenemos la participación de 4 ponentes que nos van a acercar a estos aspectos y voy a empezar en primer término presentándoles a Josué Daniel García Valeriano, quien procede de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Él se presenta con un trabajo titulado Madera para los hijos del pueblo, opresión virreinal, San Jerónimo, Zacapexco y sus montes en el contexto del Real Desagüe a finales de la colonia. Eh, Daniel García Valeriano es licenciado en Historia por la UAM, es acreedor al diploma al mérito universitario otorgado por dicha institución y sus líneas de investigación se centran en la historia agraria de los pueblos de indios en la región de Jilotepec entre los siglos XVIII y XIX. Ha participado como ponente en diferentes coloquios y actividades culturales, además de contar con una sólida experiencia archivística, como precisamente va a dar cuenta el trabajo que nos comparte. Adelante, licenciado. Bueno, muchas gracias por la invitación al doctor Antonio Enríquez y bueno, por la presentación al doctor Víctor Morales. Eh, bien, San Jerónimo Zacapesco en la actualidad cuenta con bienes comunales con una superficie de varios terrenos, principalmente de bosque. Sin embargo, estos recursos no siempre fueron aprovechados directamente por los comuneros. A finales del periodo colonial, particularmente durante la década de 1780, los montes de la región tuvieron una fuerte presión por parte de las autoridades virreinales para la construcción de las obras del Real Desagüe, particularmente en la zona de Huehuetoca. Eh, en esta ponencia busco mostrar que la explotación intensiva de los montes de San Jerónimo en el siglo XVIII no respondió solamente a las necesidades de la comunidad que demandaban esas, sino también a las exigencias de las autoridades virreinales que demandaban madera para esta obra de gran envergadura y bueno, para un bienestar del reino en su capital virreinal. Para comprender este proceso pues es importante considerar el entorno natural en el que se inscribe San Jerónimo, ¿no? Esta región de Villa del Carbón forma parte de una zona montañosa. Está unas ah, Bien, decía que San Jerónimo de Zacapesco está inscrito en una región montañosa, parte del eje neovolcánico central, eh, formando la Sierra de Monte Alto. En este trabajo utilizo el término de nicho o piso ecológico de sierra para describir la relación entre las comunidades y su entorno, particularmente San Jerónimo con sus bosques, que en una zona como esta el bosque se vuelve un recurso importante. Eh, para los pueblos indígenas los montes no solo representaban una fuente de madera, también ofrecían leña, plantas medicinales, fuentes de agua, incluso animales que podían ser cazados. Eh, por ello estos espacios formaban parte de estos bienes comunales de cada uno de los pueblos. Y en la sociedad colonial, los miembros de estas comunidades se asumían como hijos del pueblo. Esto tenía una relación con sus recursos, particularmente en este caso con sus montes. Em, por otra parte, durante el periodo colonial, los pueblos indígenas obtenían el reconocimiento legal. Era, por un lado, esta identidad y, bueno, por el otro, esta categoría legal. Tenían acceso a un fondo legal compuesto por 600 varas de tierra
y el cual pues estaba repartido entre parcelas, entre cada uno de los miembros de la comunidad, lo que se conoce como parcelas de común repartimiento, otras propiedades que rentaban a particulares, lo que conocemos como propios, y bueno, terrenos comunales que generalmente se conocen como ejidos. Sin embargo, la posesión de estos recursos no fue siempre tranquila. En el caso de San Jerónimo Sacapesco, la documentación muestra que estuvo involucrado en diversos litigios por tierras y montes durante el siglo XVIII. Principalmente existen conflictos con haciendas cercanas por el control de ciertos parajes boscosos, especialmente en lo que se denomina el Cerro de la Bufa, que bueno, aquí podemos ver. Eh, Estos pleitos muestran que los montes eran justamente un recurso valioso y disputado. No solo servían para el autoconsumo del pueblo, sino que también podían obtener ingresos mediante la venta de madera, carbón y leña, sobre todo. Eh, Sobre la madera, en la Nueva España, como bueno en las sociedades preindustriales, eh, este era un recurso fundamental, ya que se empleaba como para construcción, como combustible, la fabricación de herramientas y muchas otras actividades. Por ello, las autoridades virreinales buscaron regular esta explotación mediante diversos mecanismos a través de sus ordenanzas, eh, para que así hubiera un abasto constante. Lo que se buscaba era no cortar los árboles por el pie, sino a cierta altura y de modo que hubiera dos ramas que se conocen como horca y pendón. Con estas ramas el árbol seguía creciendo y seguía manteniéndose la madera en constante producción para precisamente las diferentes obras que ocupaba el virreinato y bueno, además el consumo cotidiano. De esta manera, los bosques tenían distintos valores de uso para los diferentes actores, mientras que para las comunidades justamente significaba un sustento cotidiano. Las autoridades virreinales veían la madera como pues un bien importante para todas las obras del virreinato, y de esta manera se aseguraba el funcionamiento del imperio. Una de estas obras precisamente es el Real Desagüe de la Ciudad de México. Eh, Desde el siglo XVII, particularmente con la inundación de 1607 en la Ciudad de México, las autoridades virreinales empezaron a buscar desaguar precisamente los lagos circundantes a la Ciudad de México, principalmente el lago de Texcoco. Para ello, lo que se llevó a cabo fue la desviación del río Cuautitlán, que era uno de los principales alimentadores del lago, y con ello se trataba de buscar que el nivel del lago de Texcoco disminuyera y de esta forma se previnieran futuras inundaciones. Eh, Estas obras precisamente requerían una gran cantidad de mano de obra y materiales. Por ejemplo, a los pueblos cercanos al desagüe se les exigía el trabajo eh, forzoso en la limpieza de los canales, y en esta zona se solicitó madera para estas obras precisamente. Documentos de finales del siglo XVIII muestran que los pueblos sujetos a Chapa de Mota, que en este entonces pues era San Jerónimo uno de ellos, se recibieron órdenes para reunir madera destinada a las obras del desagüe. Incluso los caciques registraron gastos relacionados con la organización de esta recolección. Ese contexto ayuda a explicar por qué en esos mismos años se intensificaron los litigios por montes, particularmente en Zacapesco. En un expediente de 1384, por ejemplo, las autoridades de San Jerónimo señalaban que necesitaban asegurar la posesión de ciertos terrenos montosos, de donde, cito, sacamos la madera para el Real Desagüe. Es decir, el acceso a estos montes no solo era un asunto interno del pueblo, también respondía a las exigencias externas del gobierno virreinal. Como consecuencias, pues esto trajo una presión para abastecer madera que incrementó la explotación de bosques, lo que pues contribuyó a una deforestación en algunas zonas boscosas, particularmente pues en esta región. Por otro lado, generó conflictos territoriales con haciendas y otros propietarios que también buscaban aprovechar estos recursos.
Ya anteriormente hemos visto que pues Villa del Carbón fue una fundación precisamente de carboneros. En en esta industria también entraban los hijos de los pueblos de diversos de diversas comunidades, como San Jerónimo Zacapesco. Sin embargo, estaba un poco limitado. Y precisamente era buscar este sustento a través de la venta de carbón, principalmente leña, etcétera, ¿no? Sin embargo, frente a estas necesidades básicas de los pobladores, se imponían las exigencias del virreinato, ¿no? La construcción de una gran obra como pues lo era el Real Desagüe. Pues bien, esto trajo conflictos territoriales con haciendas. En algunos casos los pueblos obtuvieron resoluciones favorables en los tribunales, precisamente pues, tratando de asegurar este abasto de madera para pues, una obra de vital importancia como lo era pues, el desagüe para evitar inundaciones que precisamente eran muy graves para la ciudad. Muchas veces prácticamente pueden implicar su desaparición de la ciudad. Entonces, de esta manera es que se llevó a cabo esto. Sin embargo, esto no significaba una defensa absoluta de los derechos indígenas. Las decisiones judiciales respondían muchas veces al interés del bien común del reino, es decir, a garantizar el éxito de obras consideradas fundamentales para la capital virreinal. Bajo ese contexto es que muchas veces los conflictos por montes eran ganados por Zacapesco, por ejemplo. Y bueno, como conclusión, este caso permite observar cómo un gran proyecto de la infraestructura colonial tuvo impactos que fueron más allá de la cuenca de México. Las exigencias de madera para esta obra llegaron hasta regiones serranas como la de Villa del Carbón, generando una mayor presión sobre los montes comunales y contribuyendo a conflictos por el control de los recursos forestales. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias al licenciado Daniel García por esta interesante charla dedicada a los recursos madereros. Y para darle continuidad a esta mesa y a esta línea temática, tenemos también la participación de Angélica María Marcial Hernández, quien se va a presentar el día de hoy con un trabajo titulado San Luis de las Peras, Género, Cultura y Carbón en el siglo XIX. De San Jerónimo pasamos a San Luis. Comentarles que la licenciada Marcial Hernández es licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus principales líneas de investigación se centran en la historia de género y la cultura de los siglos XIX y XX, y que ha colaborado activamente en el Museo Nacional de Arte. Actualmente se encuentra fortaleciendo su formación en temas históricos y culturales, y no puedo pasar desapercibido el hecho de comentarles que gracias a la licenciada Marcial Hernández también es posible el hecho de que nos encontremos el día de hoy, porque ella fue quien amablemente y atinadamente también solicitó la gestión, la realización de esta mesa para un municipio pues que sigue careciendo de muchas investigaciones. Entonces era importante hacer esta acotación. Licenciada Marcial Hernández, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos sean todos y pues tener aquí la presencia del Colegio Mexiquense pues es una gran oportunidad para Villa del Carbón, ¿no? Tener el privilegio de tenerlos el día de hoy es de gran relevancia y para la historia, ¿no? Justamente de Villa, ya que como bien lo menciona el doctor Antonio, le hacen falta pues aún bastante investigación. Si bien Villa del Carbón es rico en la historiografía, pues eh, qué fortuna tenernos pues el día de hoy, ¿no? Ahora bien, pues si bien el proyecto gira en torno a San Luis de las Peras, género, cultura y carbón en el siglo XIX, aunque no es un trabajo pues eh, terminado. Me he basado en diversos documentos y no solo eso, sino a través también
de los testimonios orales de San Luis Anáhuac, de esta comunidad tan importante, y pues mencionando sus nombres, como lo fue la señora María Ángeles y los señores Crisanto Pérez Cruz y el señor Pedro Pérez Vázquez, que sin duda pues es importante pues mencionarlos porque me ofrecieron pues espacio, tiempo y también pues su sabiduría a través de pues de su memoria, ¿no? Que resguarda y que yo pues mantenerla viva de alguna manera, ¿no? Ahora bien, si bien ya se ha hablado un poco en torno a San Luis de las Peras por medio de los trabajos de los ponentes, sin embargo, pues retomando un poco acerca de pues para comprender el contexto y el desarrollo de San Luis de las Peras, es importante decir que surge a finales del siglo XV, sí, justamente porque pertenecía a la provincia de Jilotepec, junto con otros pueblos como era Huichapan, como bien lo mencionaba la doctora y algunos ponentes. Y pues bueno, si podrías la siguiente, por favor. Pues bien, a finales del siglo XV, como lo mencionaba, este municipio, si bien se encuentra en Villa del Carbón, y pues sus orígenes datan justamente por la presencia prehispánica, pero a la llegada de la corona española se funda el pueblo de indios con el objetivo pues de congregar a todos estos indígenas dispersos para poder pues mantener de algún modo adentrarlos justamente a la religión católica, también mantener el cobro de tributos, mantener una administración y un control, ¿no? Es por eso que, bueno, para 1592, por órdenes del virrey Luis de Velasco, es como, pues bueno, San Luis de las Peras surge no como una parroquia, sino como un asentamiento congregado en el siglo XVI. Para este punto, pues bueno, los franciscanos, quienes eran los que se encargaron de evangelizar pues a la población indígena, en donde la mayoría pues no sabía leer ni escribir, fueron ellos quienes construyen el templo dedicado a Luis IX de Francia, conocido como San Luis Rey de Francia, ¿no? Dando un poco de detalles acerca de esto que ya se mencionaba, el pueblo sin duda ya había adquirido antes de la conquista 100 hectáreas, alrededor de 100 hectáreas, en donde se dedicaban justamente, bueno, en márgenes del río de Tula, construyeron sus casas y se dedicaban pues a la agricultura, en donde pues bueno, se dedicaron principalmente en la plantación de árboles, de peras, motivo por el cual más tarde se le denominó San Luis de las Peras. Ahora bien, la siguiente, por favor. Dentro de esta estadística en la que me baso del Estado de México durante el siglo XIX, como pueden observar, pues trato de sintetizar un poco la vida cotidiana en la que vivía San Luis de las Peras durante este siglo, en donde no solo me baso en esto, sino que también voy reconstruyendo su vida cotidiana a partir de dinámicas sociales. Es decir, generalmente nos enfocamos a hablar sobre el jefe de familia, en este caso el papá o el tío, o oficios como por ejemplo eran arrieros, carboneros, ¿no? Pero también olvidamos esta parte de la parte femenina, ¿no? Muchas veces está invisibilizado, inclusive dentro de los testimonios orales hacen menos esta parte femenina, ¿no? Únicamente hacen mención sobre pues la parte de los hombres, que sin duda era una parte muy muy importante porque beneficiaba a la economía, perdón, de San Luis de las Peras. Sin embargo, también ver cómo funcionaban estas dinámicas dentro de las mujeres, las dinámicas domésticas y productivas, ¿no? Como es el caso, me comentaba el señor Crisanto Pérez,
su madre, Concepción Cruz, quien pues bueno, era ama de casa, era conocida como ama de casa, pero también acompañaba a su esposo a la realización del carbón, ¿no? Entonces vemos aquí esta dualidad entre el espacio doméstico y el espacio privado, ¿no? Y es un poco más o menos lo que trato de analizar en esta parte, darle la importancia a estos dos sujetos, ¿no? Por otro lado, como vemos, igual en la siguiente diapositiva, si bien todas las actividades se regían se basaban, ¿no?, en la cuestión del agua, que era algo muy importante sin duda, pero este recurso es escaso para esta población. Por lo tanto, tiempo después, para cortar un poco esto, debido a la escasez que justamente tenía este pueblo de San Luis de las Peras, para el siglo ya XIX y principios del siglo XX, este recurso queda en manos de autoridades, como lo fue el Comité Nacional de Irrigación, que forma parte importante para lo que después proseguiría a el tema de la inundación del antiguo pueblo de San Luis de las Peras, que si bien en el título no lo menciono, sí va a quedar, voy a tomar esta parte de la primera mitad del siglo XX porque pues forma parte de un proceso histórico dentro de la comunidad y pues es importante hacer mención, ¿no? Y justamente a partir, como retomando esta parte que hacía mención sobre el agua que había quedado a manos del comité, crearon plantas hidroeléctricas, una de ellas ubicada en la comunidad de La Cañada, en Villa del Carbón, muchos de nosotros la conocemos, que justamente abastecía de energía eléctrica a Villa, y por un lado era una parte pues importante que beneficiaba, ¿no? Pero por otro pues perjudicaba a los campesinos de Tashimay, ¿no? Justamente igual para incluso estos caciques, las haciendas principalmente, se reconoce la presencia de la familia Meléndez, encabezada por Tirso Meléndez, que eran pues de los más importantes dentro de esta comunidad y que pues bueno, a partir de ello pues justamente este tema del agua va a ser importantísimo para lo que daría pie después, décadas después, a lo que sería el tema de la inundación, ¿no? Y es así como, bueno, voy reconstruyendo más o menos, si podría pasar la siguiente, porfis, es un poco como voy reconstruyendo esta parte de el tema entre la inundación, la escasez de agua. Porque un punto muy importante es que justamente a pesar de esta escasez que ha perdurado a través de los siglos hasta en la actualidad, los locatarios siguen haciendo uso de sus pozos para poder cubrir todas sus necesidades básicas, ¿no? Y pues bueno, es así como más o menos estoy construyendo un poco acerca de la vida de San Luis de las Peras, que si bien forma parte de uno de los pueblos fundadores de Villa del Carbón, y es importante pues darle este espacio, ¿no? Estudiarlo e investigarlo. Ahora bien, ya como para finalizar mi participación, adjunto estas imágenes que me parecen de gran relevancia e inquietantes, ya que dentro del archivo parroquial me encontré con estos pues documentos que sin duda requieren pues atención, ¿no? Su restauración, su conservación y pues su preservación, porque pues forman parte del patrimonio histórico de Villa del Carbón, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos, ya lo había platicado con el licenciado Barreto y esperamos que pues que en algún momento se puedan restaurar para que pues todos podamos tener acceso a ellos, ¿no? Y también pues otro punto muy importante es que esperamos también, espero que que este proyecto al ser un acervo histórico municipal para este municipio, pues espero que nos pueda el ayuntamiento tener el acceso a su archivo, ya que pues todos podemos tener acceso a él y pues bueno,
Así es como concluyo mi participación y muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Marcel Hernández por este recorrido en torno a San Luis de las Peras. Y bueno, también por este cierre en torno al patrimonio cultural, archivístico con el cual cuenta el municipio y que creo que es la base para partir sobre la escritura y sobre todo reescritura de la historia de esta población. Tenemos una tercera intervención a cargo del doctor Víctor Eder Morales López. Él nos va a hablar sobre los indígenas de los pueblos de Villa del Carbón ante la reforma agraria 1915-1925. El doctor Morales López es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y maestro en Historia por el Colegio Mexiquense. Sus intereses académicos son la cultura política y la historia agraria de los pueblos en la región noroeste del Estado de México. Coordinó con la doctora María Teresa Jarquín Ortega el cuaderno municipal de Jilotepec, que por cierto está aquí a la venta, y es autor del artículo Gobierno Local y Reforma Agraria, el Ayuntamiento de Jilotepec, Estado de México, 1915-1926, y autor del capítulo del libro El Carnaval Xita de Jilotepec en imágenes, Apropiación y Reinvención de una Tradición, 1909-2020. Doctor Morales López tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por acompañarnos y escuchar los avances de estas investigaciones que estamos haciendo sobre Villa del Carbón. Bueno, yo voy a ponerme manos a la obra para aprovechar el tiempo. Miren, el propósito de mi trabajo pues es analizar las diferentes posturas de los indígenas de los pueblos de Villa del Carbón frente a este complejo proceso que fue el reparto agrario, pero debo aclarar que a mí me interesa también tomar distancia pues de la historia canónica respecto a los problemas en el campo. Suelen generalizar normalmente, esta historia canónica suele generalizar las necesidades de la gente de los espacios rurales, sus problemas, sobre todo de la población indígena, y siempre tienden a victimizarlos, ¿no? Como aquellos habitantes que pues esperaban las dádivas de los gobiernos. Y no es así. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva. Creo que esto socava justamente el protagonismo de la gente de los pueblos como artífices de su propia historia. También he notado que hay una historia agraria también que se estaba haciendo aquí en el Estado de México, que solía privilegiar sobre todo los estudios que más bien les interesaba mucho cuantificar y ponderar la cantidad de tierras y su calidad de tierras, ¿no?, que se habían repartido durante diferentes periodos de gobierno, y esto pues que nos permite justamente pues enaltecer ciertas figuras políticas, incluso juzgar algunas. Pero pues como les digo, esto viene a socavar también el protagonismo de la gente de los pueblos. A mí me interesa seguir un enfoque que propone o que propuso en su momento Luis González y González, porque él ya da cuenta de la diversidad de la gente de los pueblos, la diversidad de los espacios rurales. En un principio, como pueden ver o como mencionó el doctor Antonio, yo proponía una temporalidad de 1915 a 1926, pero como ha ido avanzando esta investigación, me he podido extender incluso hasta 1941. Y bueno, de momento solamente me voy a concentrar o me voy a ocupar un poco sobre San Jerónimo Zacapesco y San Luis de las Peras, los de mayor tradición, como ya ha quedado claro en esta mesa itinerante, ¿no?, los de mayor tradición en el municipio. La pregunta que yo intento responder es cuáles fueron las diferentes reacciones de la gente de estos pueblos indígenas ante este proceso de reforma agraria. A mí me parece que no hay una sola, como establece ese canon oficial del cual yo estoy tomando distancia, ¿no? Yo estoy buscando demostrar que pues la población otomí de los pueblos de Villa del Carbón sí sufría condiciones de vida precarias por la pobreza, la desigualdad. Sin embargo, pues también sus necesidades eran distintas porque estaban delimitadas también en parte por los contextos de cada población, ¿no?
Y en este sentido es por ello que pues también mostraron diferentes posturas y formas de apropiación de esta política, ¿no? ¿Cuáles son las características del paisaje? Bueno, ya no me voy a detener mucho, creo que ya es más que obvio a lo largo de esta mesa, ha quedado claro que pues el paisaje es en su mayoría boscoso, pero sí quiero mencionar que también hay algunos espacios de llanuras, sobre todo en el caso de San Luis de las Peras también vemos un paisaje muy particular. A mi juicio es un paisaje que se asemeja mucho al del Valle del Mezquital. Desde fuentes del siglo XIX ya se menciona parajes cerriles y llanuras semiáridos, incluso algunas partes yermas, como se dice, ¿no?, en la documentación. Y pues bueno, esto desde luego que ha permitido o permitió a estos pueblos también estar inmersos en la dinámica económica de la explotación forestal, la producción de carbón, como decía el licenciado García, pues también la producción y venta de madera, pero también algunos han tenido la oportunidad o tuvieron la oportunidad de desarrollar, aunque sea de forma modesta, la agricultura. Pues observamos que históricamente este paisaje pues determinó este amplio desarrollo económico y pues bueno, creo que también es importante hablar un poco de las políticas privatizadoras o desamortizadoras del siglo XIX como un antecedente. ¿Hasta qué punto fueron determinantes estas políticas que normalmente pues la historia canónica, la historia oficial pues nos remite, ¿no?, a estas políticas como parte de ese contexto culpable de la tragedia de los pueblos, ¿no? El primer antecedente pues es el ejido colonial, el cual estaba destinado al pastoreo, la recolección, el corte de madera, pero fue hasta mediados del siglo XIX que pues los gobiernos liberales buscaban hacer de México una nación moderna, borrar toda huella del régimen virreinal y pues también de lo indígena, ¿no? Esto implicaba pues acabar también con la propiedad comunal de los pueblos y desde luego con el poder, el control que tenía el clero, ¿no?, hasta ese momento. Vemos así que en 1856 pues se promulga la ley de desamortización de bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas encaminada a este propósito. Posteriormente, el resto de esta centuria vemos que se promulgan otras leyes con los mismos enfoques, por ejemplo, la ley de colonización de terrenos baldíos durante el Porfiriato. Y pues bueno, en este marco de políticas privatizadoras me he encontrado algunos documentos dispersos que pues nos dan cuenta de que varios vecinos de San Luis de las Peras solicitaron al gobierno porfirista el fraccionamiento de sus terrenos comunales hacia la década de 1890 y pues esto decantó en que pues posteriormente algunos vecinos vendieran sus parcelas o sus fracciones de terreno a algunos vecinos de aquí de la cabecera. Aún desconozco el precio de estas ventas, pero me parece que se puede inferir que a partir de este proceso se formaron numerosos ranchos alrededor de los pueblos y también quizás esto pues puede explicar por qué el rancho de San Lucas en algún momento pertenecía a la comunidad de San Jerónimo y pues posteriormente ya no. No obstante, pues si consideramos las particularidades de cada uno de los pueblos en cuestión, el déficit de tierras a causa de la venta de terrenos durante la última mitad del siglo XIX, pues podemos comprender que pues antes de la puesta en marcha de la política de distribución agraria, los indígenas de los pueblos pues sí se encontraban ya en una situación apremiante y pues con pocas posibilidades de adquirir tierras y sobre todo pues recursos, ¿no?, para su subsistencia. Sin embargo, es parada obligada también retomar la lucha armada iniciada en 1910 porque representó la coyuntura pues, que ofrecía a los pueblos de México la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida justamente con esta política.
Fue un escenario complejo porque pues, prácticamente unos luchaban por cambiar el sistema político y evitar la reelección. El grueso de los combatientes, campesinos principalmente, pues ellos luchaban por mejorar sus condiciones de vida, ¿no? En los espacios rurales. Entonces, pues los proyectos políticos y aspiraciones de las facciones combatientes vemos que finalmente no encontraron un consenso. Ya para 1914, pues los revolucionarios se dividieron en convencionistas y constitucionalistas tras derrotar a Victoriano Huerta. Y pues bueno, a partir de entonces se disputan el control político del país. El Estado de México, más bien en el Estado de México se impuso la facción convencionista en 1914 con el gobierno zapatista de Gustavo Vaz, y con él inician los primeros repartos, las primeras restituciones y dotaciones, pero se hacían al amparo del Plan de Ayala, el principal estandarte de Emiliano Zapata. Mientras tanto, Venustiano Carranza se consideraba como el gobernante legítimo y él estableció su gobierno en Veracruz, y de forma simultánea él promulga el 6 de enero de 1915 su decreto sobre restituciones y dotaciones. Pero bueno, ya para mediados de 1915 los constitucionalistas retoman el poder del Estado de México y acto seguido pues niegan las distribuciones que se habían hecho durante el gobierno zapatista de Gustavo Vaz, y pues instan a los pueblos a reformular sus peticiones ahora con los lineamientos de este decreto, ¿no? Del 6 de enero. Entonces, pues observamos que los pueblos indígenas en cuestión de aquí de Villa del Carbón también estuvieron inmersos en esta dinámica política. Por ejemplo, vemos que los vecinos de San Jerónimo Zacapesco fueron los primeros en ser partícipes de esta dinámica cuando solicitan la devolución. Aquí sí, así lo mencionan, devolución de algunos pedazos de monte que les había despojado la hacienda de Nijiní y el rancho de San Lucas y Las Ánimas. Sin embargo, pues evidentemente posteriormente también tienen que reformular su petición, pero aquí lo interesante es la información que nos ofrece el ingeniero que fue enviado por la Comisión Nacional Agraria, porque nos ofrece cuál era el telón de fondo. Él observa, este ingeniero observa que la situación apremiante de los vecinos de San Jerónimo era que carecían de caminos para sobre todo que complementaran o que impulsara la actividad extractiva en el monte. Evidentemente no he encontrado yo evidencias de despojos que hayan perpetrado los hacendados de aquí en Villa del Carbón. Tampoco los vecinos lo pudieron demostrar y finalmente ellos reciben la dotación provisional de 728 hectáreas de terrenos de labor y monte de las fincas de Sila, San Lucas, La Encarnación y Nijiní. Entonces este era el telón de fondo, la falta de caminos adecuados que les permitieran a los indígenas de este pueblo pues optimizar estos recursos forestales. Y pues bueno, me parece de digna atención el caso de San Luis de las Peras. También ellos escribieron al gobierno zapatista, ellos lo hicieron el 31 de enero de 1915 para solicitar también la devolución de montes que estaban en poder de vecinos de la cabecera. Ante el gobierno zapatista dejan claro justamente que sus antecesores habían vendido tierras a precios ínfimos y eso los tenía en una situación de miseria. Sin embargo, está este factor de la presa. Entre 1911 y 1916, los primeros trabajos de construcción de esta presa pues vinieron a agravar la situación de los vecinos de San Luis de las Peras. Se inundaron algunos de sus terrenos de labor. Y pues bueno, cambian su discurso. Cuando hacen ahora la solicitud bajo el amparo del decreto del 6 de enero, ahora buscan obtener tierras para reemplazar esos terrenos inundados. Sin embargo, en 1934 es cuando pues todo se viene abajo, cuando pues ahora se busca, bueno, ya nos hablará la doctora Patsy sobre esto. En 1934 desaparece el pueblo de San Luis de las Peras.
quienes habían recibido, por cierto, la dotación de tierras en 1927, y esto generó, pues, evidentemente la movilidad forzada de la gente de San Luis de las Peras, y se formaron distintos asentamientos. Sin embargo, ya para cerrar, todavía no hay conclusiones, hay preguntas. Aquí lo interesante es que, a pesar de que desaparece el pueblo de San Luis de las Peras, se les respetaron sus derechos ejidales. Sin embargo, de las preguntas, ¿qué es lo que pasa cuando se forman estos nuevos asentamientos? San Luis Anáhuac, Las Moras, por ahí está interesante el caso de Las Moras, que intentan como empalmar los ejidos, porque ya tenían derechos de San Luis de las Peras, pero intentan obtener la dotación de tierras, pero como si fueran un pueblo aparte, cuando en su momento eran un barrio de Anáhuac. Entonces hay un montón de cosas todavía pendientes, y bueno, yo con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales López, por esta intervención. Y bueno, creo que la manera en la que concluye es más que pertinente. Nos estamos llevando mucho conocimiento, datos que desconocíamos, pero nos queda claro que todavía hay muchas interrogantes por responder, ¿no? Para concluir esta mesa, tenemos una última participación que corre a cargo de la doctora Patsy Saraí de la Cruz Clemente y el maestro César Fernando Escudero, quien no se encuentra el día de hoy, pero la doctora de la Cruz Clemente nos va a acercar al tema intitulado Entre intereses públicos y privados, la construcción de la presa de Tashimay, Villa del Carbón. En el caso del maestro Escudero, él es licenciado en Historia y maestro en Humanidades por la UAMX. Su trabajo histórico está enfocado en el estudio del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, tales como la explotación del recurso forestal en el Valle de Toluca, así como en el análisis de los efectos sociales provocados por la construcción de la presa Santa Bárbara en Santo Tomás de los Plátanos, además de desempeñarse como docente en nivel medio superior, superior y posgrado. Y en el caso de la doctora de la Cruz Clemente, ella es doctora y maestra en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es encargada del Museo de Bellas Artes de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, docente en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la UAM, conferencista e investigadora de temas en ciencias sociales y humanidades, destacando entre sus líneas de investigación cosmovisión y ritualidad de los grupos otomianos, historia de los usos sociales y culturales del agua en el Estado de México entre los siglos XIX y XXI, arte del siglo XIX en el Estado de México e historia de la educación en la misma entidad. Doctora de la Cruz Clemente, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias a todos, sobre todo por quedarse hasta el último, porque ya a estas alturas todos están cansados y tienen hambre, pero bueno, aprovecharé mi intervención sobre todo también para apoyar esta petición que han hecho mis compañeros que ya han precedido tanto la mesa 1 como la mesa 2 en cuanto a la apertura de los archivos, porque créanme que creo que todos los que estamos inmiscuidos en esta investigación de Villa del Carbón, que considero que es uno de los espacios de los municipios del Estado de México que más necesitan investigación, estamos como justamente ahorita juntándonos. ¿Y tú dónde encontraste documentación? Porque casi no existe. Entonces considero que esta activación del archivo municipal sería pues necesaria y sobre todo pertinente para este tipo de trabajos de investigación. Bueno, también les comento un poquito que la historia de esta investigación, tanto el maestro Fernando Escudero Martínez como su servidora, nos hemos dedicado mucho a los problemas hidráulicos del Estado de México, sobre todo desde esta perspectiva en donde somos una entidad, o sea, muy, muy diferente en su composición geográfica, porque no es lo mismo estar hablando del Valle de México que el Valle de Toluca y esta zona que está un poco más pegada con la cuestión culturalmente hacia el estado de Hidalgo. Entonces, nosotros nos hemos dedicado a esta cuestión de los sistemas hidráulicos del sistema Cutzamala, pero también de esta historia, sobre todo el maestro César Fernando, de la creación de presas. Entonces, cuando nosotros pensamos que
bueno, vimos el tema de la presa de Tashima y pensamos que iba en el mismo sentido que fue Valle de Bravo, que fue Villa Victoria, Santo Tomás de los Plátanos, y pues nada que ver. Entonces nos dimos a la tarea justamente de buscar estos archivos y no están aquí. Entonces ya cuando estamos haciendo la investigación nos dimos cuenta ¿por qué? Porque esta presa justamente no beneficia al Estado de México. Y los documentos justamente han de estar en otra entidad federativa, que es el Estado de Hidalgo. Entonces, empezaré por ahí. Bueno, en la actualidad la presa Tashimay se ha convertido en uno de los referentes turísticos del municipio de Villa del Carbón, un paisaje en donde se conjunta el ecoturismo de una presa atractiva para los amantes de aventuras y la curiosidad que encierra la vista de una torre inundada por las aguas. Pocas veces son las que como sociedad actual nos ponemos a reflexionar las penas y los procesos que pasaron los pobladores de San Luis de las Peras y los alrededores en torno a la experiencia de ver transformado un pueblo que vieron desvanecerse entre las aguas. No es comercial, pero esta fotografía la tomé de acá del licenciado, que hay que promocionar su libro de Villa del Carbón. Entonces, el origen de San Luis de las Peras, ahí sí nos vamos a empezar a dar el agarrón, porque todos traemos fechas distintas. Entonces, justamente, muchos parten justamente de este origen colonial, pero ojo, el que tenga la formalidad de la conformación de pueblo como ya desde un documento, no quiere decir que en la época prehispánica no haya habido asentamientos. Ojo con eso. Entonces, ¿quién nos ha dado cuenta de eso? La antropóloga Rosa Brambila, que ha ubicado toda esta zona, sobre todo con Zacapesco y San Luis de las Peras, como un asentamiento como parte del riñón otomí. Entonces, sí había una ocupación otomí en la zona, pero según también tenemos que tomar en cuenta esta cuestión del aprovechamiento geográfico, tomando en cuenta, por ejemplo, autores como Ángel Paler, los principales asentamientos solían registrarse en la época prehispánica en espacios cercanos a fuentes hidráulicas para el desarrollo cultural de un grupo social. En el caso de Tashimay no es la excepción, pues está cercano a ríos como el de San Jerónimo, Tula, Tepeji y otros que vieron en este lugar un espacio fértil para la agricultura. Pero formalmente como pueblo esta comunidad se funda en 1539. Ojo, que ahí es donde vamos a empezar todos a brincar, porque unos lo ubican hasta finales y otros en medio. El punto es cuáles son las fuentes que estamos tomando en cuenta. Por el virrey Luis de Velasco, quien ordenó la creación del pueblo dependiente, algunos lo mencionan a Chapa de Motra, otros a Jilotepec. Al ser un lugar de paso hacia Tula y cercano al Camino Real, sus excelentes tierras de cultivo hicieron de este espacio un lugar de privilegio para la agricultura, la producción ganadera, que justamente es una de las actividades que caracteriza a Villa del Carbón, y también la base del aprovechamiento de los recursos forestales, porque recordemos que está muy cerca de un o sea, no está cerca del ferrocarril de aquí, pero sí está cercano al comercio del distrito de Tula, y Tula justamente necesita madera para el funcionamiento del ferrocarril. Entonces, ¿de dónde van a obtener todos esos recursos forestales? Uno de los espacios es justamente Villa del Carbón. Se tiene referencia no solo de la actividad ganadera y agrícola, también vemos justamente este vínculo que la relaciona a su nombre en sí, que es Villa del Carbón. Entonces, aquí es justamente donde tenemos que hacer como un diálogo, porque muchos lo encontramos no como San Luis de las Peras, pero en la creación de Villa del Carbón es Villanueva, en donde se hace el carbón. Entonces, ahí justamente vemos este vínculo también de la fundación del municipio y cómo desplaza San Luis de las Peras, y la problemática entre los pueblos de indios desde la época novohispana y el conflicto con los hacendados, que, bueno, las estancias de ganado, porque no son haciendas como tal todavía, fueron una constante, sobre todo por el uso de los recursos hidráulicos. Hacendados como los hacendados de Santa Catarina, Jajay y Tashimay presentan diversos conflictos con los pobladores desde antes de la creación de las presas, donde se comenzaron a construir estos cuerpos de agua para la generación de energía. Ojo, también cuando estamos revisando estos documentos no aparece como energía eléctrica, nada más aparece como la generación de energía motriz. Todavía no lo tenemos como desde esta cuestión para iluminación, sino para fuerza de trabajo, sobre todo para la cuestión del aprovechamiento de
del comercio y sobre todo para el ferrocarril, no se tiene mucha claridad de quiénes estuvieron inmiscuidos. Lo que sí se sabe es que a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, se comienzan las gestiones por parte de la Compañía de Luz y Fuerza de Ferrocarriles de Pachuca. He ahí uno de los puntos por qué no encontramos documentos en el Estado de México. Los principales inversores son justamente los vecinos del estado de Hidalgo, quienes comienzan a hacer las gestiones por parte de la Compañía de Luz y Fuerza de Ferrocarriles de Pachuca para iniciar un proyecto que beneficiara a los particulares, que no solamente beneficiara a la cuestión de los empresarios, sino también de los hacendados. ¿A quién se está dejando fuera? Justamente a los pobladores, a los habitantes de las rancherías, a los habitantes que no pertenecen a estos grupos económicos. Cito: los vecinos de San Luis de las Peras se oponen a la solicitud del señor Requena, que entre 1910 y 1911 había propuesto la creación de la presa de Hidalgo, alegando perjuicios que sufrirían con la inundación de sus tierras, manteniendo su oposición en tanto les aseguren una indemnización con las tierras de labor contiguas al pueblo. Pero de verdad, cuando nosotros hacemos esta cuestión del análisis de la reubicación de los pueblos, evidentemente las tierras de reubicación no tienen la misma calidad de los asentamientos en donde están las hidroeléctricas, en donde se va a hacer como la presa. El punto aquí es que también tenemos que ser bien conscientes de esto y sensibilizarnos un poco con esto. ¿Por qué? Porque una cosa es que también como historiadores veamos que sí hubo un acuerdo, y otra cosa es la realidad, y es ahí cuando nos tenemos que acercar justamente con las comunidades. La construcción de la misma empezó por etapas. Según los documentos, el primer vaso se realizó entre 1911 y 1916. Sin embargo, la utilidad de la obra comenzó a atraer otros intereses, no solamente de los hacendados y la Compañía Hidalguense de Luz y Ferrocarriles. A nivel federal, el gobierno encabezado por el presidente Plutarco Elías Calles, también buscó aprovechar algunas obras, sobre todo haciendo como estos procesos de nacionalización de aguas, sobre todo pensando que para el 19 de agosto de 1919, por decreto presidencial, se nacionaliza el vaso de agua, hecho que dio pie al manejo de la misma y también la creación de nuevos proyectos de ampliación del vaso que se justificaron como un proyecto modernizador. El punto es que cuando hay proyectos de gran magnitud, siempre se justifica es en pro de la modernidad. ¿Pero qué es la modernidad? ¿A quién va a beneficiar? ¿A los pobladores? Eso se los dejaría como reflexión a los habitantes de Villa del Carbón. A principios del siglo XX, el proyecto de irrigación de México tuvo como base el aprovechamiento de recursos hidráulicos del territorio mexicano. Por un lado, tenemos el interés del Estado-nación para impulsar el sector secundario ante una industria naciente en un país primordialmente agrícola, el cual estaba ávido de un desarrollo del sector empresarial, pero por otra parte también tenemos la principal actividad económica que en su mayoría estaba restringida a una siembra de temporal, en un lugar donde la población aumentaba y la producción agrícola cada vez era más insuficiente. Tuvo por objeto impulsar el campo mexicano, en donde se crearían vasos hidráulicos y una reserva que tuviera capacidad de tener grandes obras de almacenamiento, distribución de agua para la siembra de diversos productos y evitar así las consecuencias del mal tiempo, que ocasionaban sequías, afectando no solamente a los agricultores, sino también a los consumidores. Edificar canales de vastas extensiones permitiría disminuir las consecuencias de la evaporación y el desperdicio hidráulico y generar el aprovechamiento en pro del campo mexicano, es decir, citando a los proyectos gubernamentales, volver fértil las zonas áridas, por la grandeza de México. Bueno, pero pues nosotros también somos México, ¿no? Y es ahí cuando estábamos revisando justamente el maestro César Fernando y yo, me dice, te escuchaste muy Plutarco Elías Calles. Dije, es que no lo digo yo, esa es la justificación del por qué vamos a crear la presa en Villa del Carbón. Entonces, la construcción de estas presas tuvo proyectos de inversión estatal privada, sí, pero también la incursión del Estado-nación. Como todo proyecto de este tipo, la naturaleza y los pueblos son quienes llevan las consecuencias derivadas de las aspiraciones de los líderes nacionales. La naturaleza del Estado de México como un punto de clave de desarrollo bajo la cercanía de la Ciudad de México fue uno de los primeros territorios
fue tomado como uno de los principales territorios en el ojo del huracán. Pero también debe considerarse que la construcción de estas presas pasó por diferentes momentos. Uno, el primero de ellos se caracterizó por la creación de presas a cargo de empresas privadas, a través de concesiones en donde, entre otras razones, el alto costo de su edificación, aunado a que en primera instancia no existían instituciones gubernamentales que regularan este tipo de edificaciones, y en un segundo momento, un proyecto de irrigación ambicioso que buscaba una consolidación de un sistema de riego, un sistema nacional de riego que le quitara el poder a los pueblos del control de sus aguas. Y justamente, aquí es justamente donde el espíritu de Calles nos viene a la mente, porque ¿a dónde iba a llegar toda esta agua de la presa de Tashimay? A Hidalgo. Era justamente hacer fértil las zonas áridas. No importa que aquí se quede seco, vamos a hacer ese proyecto. Pero este es el distrito 3 de riego. El distrito 1, ¿cuál fue? El de Chihuahua. Justamente la parte norte. O sea, estos proyectos de irrigación de zonas áridas iban mucho en pro del norte. Pero también aquí hay un pequeño chisme muy fuerte que estamos todavía como por investigar, porque dentro de los pleitos que empiezan a mencionar los pobladores, es que hay un señor infiltrado aquí en Villa del Carbón que se hizo de una hacienda, no dice cuál hacienda. Eso es justamente de lo que tenemos que hacer investigación en archivos municipales. ¿Cuál es el nombre de este sujeto? Javier Rojo Gómez. Javier Rojo Gómez, que compra una hacienda de Villa del Carbón, y que posteriormente impulsa este proyecto de la ampliación de la presa Tashimay, y posteriormente él se vuelve gobernador del estado de Hidalgo. ¿Casual? No lo creo. Era un hombre sumamente poderoso. De hecho, estuvo a punto de llegar a la presidencia durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Entonces, estamos viendo que hay intereses políticos, sociales, que también funjan estos como megaproyectos, ¿no? Pero no para el Estado de México, sino para el Estado de Hidalgo. Y el punto es que aquí, el pueblo finalmente son los más afectados, porque ya son aguas nacionales. ¿Cuándo se declara un agua nacional? Cuando las aguas corren por más de 2 estados de la República. Entonces, déjenos abrir los archivos. Entonces, a pesar de que este distrito 3 de riego ya se había venido proyectando con la presa Requena, una de las justificaciones de ampliar este distrito 3 es que iban a hacer fértil a todo el Valle del Mezquital con la creación de la Requena. Pero no solamente con eso, empezaron a haber identificaciones de que no se daba abasto la presa Requena y empezaron a pedir también el desagüe de la Ciudad de México. Y a pesar de eso, tampoco les fue suficiente. ¿Cuál fue la justificación final? Que la presa Requena necesitaba mucho más capacidad hidráulica y que necesitaba más potencia para enviar toda esta agua hacia la ciudad de Tula, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, y que necesitaban el agua de la presa de Tashimay y hacerla más amplia. El desplazamiento de la población de San Luis de las Peras y la ampliación de la presa Tashimay en Villa del Carbón se llevó a cabo entre los años 1934 y 36, cuando los comisionados de la Comisión General, de los ingenieros de la Comisión Nacional de Irrigación, con la intención de ampliar el distrito 3 de riego, buscaron aumentar la capacidad del vaso para inundar el pueblo mencionado. Esta situación implicó una ruptura dentro de la comunidad, como se abordará dentro de este texto. La presa Tashimay fue construida por la Compañía de Luz, Fuerza y Ferrocarriles de Pachuca, sí, entre 1990, pero fue hasta el 34 cuando se inundó el pueblo de San Luis de las Peras. A la par de esta fueron construidas una red de canales y plantas para el aprovechamiento de las aguas residuales de la Ciudad de México y también a través de la ampliación de San Luis de las Peras en Villa del Carbón. Inicialmente la presa Tashimay tenía una capacidad de almacenamiento de 10 millones de metros cúbicos, mientras que la segunda de Requena no tenía la capacidad más que para 35 millones de metros cúbicos. Al sur del Valle del Mezquital estuvo irrigado principalmente por la presa Requena y una concesión generada por aguas residuales de la Ciudad de México para utilizarlas en fuerza motriz, no precisamente fuerza eléctrica.
La constante de los conflictos entre las empresas y los lugareños obligaron a los inversionistas a poner en venta el proyecto hidráulico, siendo y dejando únicamente al gobierno federal quien compró el proyecto por una cantidad de más de 750 millones de pesos, por lo que el Estado ya estaba a cargo de la presa Tashimay ante una compra gubernamental. ¿Por qué entonces el Estado estaba a cargo de la presa Tashimay? Justamente porque este cuerpo de agua se irrigaba de diversas fuentes hidráulicas como el río San Luis de las Peras, el río San Jerónimo y el río Tula. Los informes de ingeniería de la época dan cuenta de las malas condiciones de los canales que irrigaban el Mezquital y propusieron la mejora de la infraestructura con la ampliación de la presa Tashimay. El 29 de noviembre de 1933 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto promovido por la Secretaría de Agricultura y Fomento que declara la utilidad pública y se expropió tanto a los pueblos como a las empresas. Previo a la publicación del decreto mencionado, se adquirió la antigua Compañía de Luz y Fuerza de Ferrocarriles de Pachuca y el principal objetivo fue la adquisición de la propia presa para la creación del sistema de riego número 3. Las afectaciones que enfrentaron los habitantes de San Luis de las Peras no solo implicaron un desplazamiento de la propia población, sino también quedarían inundadas 2 iglesias con las que contaba la comunidad, San Luis Rey y el Señor del Quejido. Y aquí viene otro problema, porque el único documento que encontramos justamente para la inundación, no se están peleando por la presa ni por el agua, por el santo. Se empezaron a pelear por los santos. El Señor del Quejido, San Luis Rey, ¿y quién se los iba a llevar? Pero eso lo dejaremos para que compren el libro y nos sigan leyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, creo que se acaban de dar cuenta que el municipio es sumamente interesante.